Interviene el señor ingeniero Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY. Tiene la palabra, ingeniero Romero. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores legisladores. Un saludo muy cordial en este día, especialmente a los trabajadores ecuatorianos, quienes sostienen todo el sistema productivo y todos quienes nos han ayudado durante esta pandemia a pasarlo de una manera un poco más fácil. Yo quiero, después de la intervención de nuestro amigo Andrés Robalino, darles algunos datos que verifican el estado de la economía en el Ecuador. Durante la pandemia del año 2020 y los meses que llevamos del 2021, han habido pérdidas en ventas por 27.000 millones de dólares. La tendencia aún continúa. En enero del 2021, 11.383 millones se han perdido en ventas, lo que significa una disminución con respecto al año 2020 del 15.7%. En el mes de febrero, que son los últimos datos que se han generado, tenemos 11.435 millones de pérdidas en ventas, lo que significa un 11% con respecto a febrero del 2020. Un dato adicional es que entre enero y febrero se han perdido del sector manufacturero 181 millones de ventas, lo que significa un 4.5% con respecto al mismo periodo del año 2020. La pérdida de empleo en el Ecuador es otra de las preocupaciones que tenemos, y el registro de actas de finiquito entre enero del 2020 y marzo del 2021 se registran 905.835 pérdidas de empleo. Más de 1.100 empresas han cerrado, y lo que es grave para nosotros que representamos a los pequeños sectores de la producción, el 73% de estas empresas cerradas corresponden a las MIPYMES. Un poco para dimensionar la catástrofe económica que estamos viviendo en los sectores productivos, quiero ejemplificar con la caída del PIB durante la pandemia del año 2020, que está entre cifras del 7.3 y el 9.6% de caída del PIB en el Ecuador durante este periodo. Para compararlo, por ejemplo, con la Gran Depresión de 1933, que fue del 4.2%, o con la gran crisis financiera que tuvimos en el año 99, eso significó el 4.7%. O en el año 2016, por ejemplo, durante el terremoto, que el PIB se disminuyó en 1.2%. Con estos datos, un poco quiero ejemplificar esta gran necesidad que tenemos en el país por construir un marco legal que permita justamente fomentar todo tipo de actividad económica y dinamizar la economía. La prevención y combate al comercio ilícito se vuelve fundamental. Ya había explicado Andrés algunos factores importantes donde afecta, y también el Estado es el gran perdedor de esa área. Durante esta pandemia, en el año 2020, el Estado dejó de percibir en general un 7% menos de ingresos con respecto a los impuestos. Y justamente el IVA es uno de los valores más afectados, puesto que la transaccionalidad y las ventas han disminuido totalmente. La demanda que teníamos los sectores productivos de producción nacional, quienes agregamos valor, quienes generamos esos puestos de trabajo, se han visto disminuidos totalmente. De ahí la importancia de generar un marco legal acorde a las necesidades que estamos viviendo. Es posible que con esta aprobación de esta ley, sí, efectivamente buscamos fortalecer a la industria nacional, una industria nacional venida menos justamente por la falta de demanda local. Es importante, como decimos nosotros en la Cámara de la Pequeña Industria, que los dólares se mantengan en el Ecuador. De ahí la importancia de fomentar el comercio electrónico interno, de crear las plataformas necesarias para que nuestros productos efectivamente sean accesibles a todos los ciudadanos en el Ecuador, que no tengan que recurrir a plataformas extranjeras. Deberíamos construir las plataformas que nos acerquen al pueblo, que nos acerquen a los consumidores, para que justamente los productores ecuatorianos sigamos generando valor agregado, sigamos ocupando nuestras materias primas
sigamos fabricando productos que cumplan todas las características que están demandándose durante esta pandemia principalmente. Había escuchado con atención en la sesión anterior hablar de la seguridad alimentaria, de la capacidad de nuestro campesinado, por ejemplo, para generar alimentos. Igual, nosotros lo que hemos hecho contribuir a agregar valor, a transformar esas materias primas que producen nuestros campesinos, darles valor, quitarles la perecibilidad y llevarlas al público. Fomentar el comercio electrónico se vuelve vital en una pandemia como la que estamos viviendo. Vemos que nuevamente es necesario un confinamiento. Justamente los canales electrónicos lo que nos permiten es tener una conexión directa con el consumidor para poder asistirles. Creo que, señores legisladores, es importantísimo crear un marco legal que nos ayude al empresariado, que nos ayude a la generación de empleo, que nos ayude a llegar de manera directa a los consumidores, perdón. Y finalmente quiero destacar que la caída del PIB puede recuperarse durante este año 2021 si tenemos las políticas adecuadas, si desde la generación de un marco legal adecuado se nos ayuda para poder hacerlo. Tenemos las capacidades técnicas, tenemos las instalaciones, tenemos las materias primas suficientes. Una ayuda como la que se está generando durante esta sesión es muy importante para complementar todas esas capacidades que tenemos en el sector productivo. Les deseo una buena tarde, una buena salud a ustedes y a todas sus familias. Gracias por permitirme dirigirme.